Historia y política de la educación argentina. Las reformas del sistema educativo argentino bajo las presidencias de Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Alumnos Yanela Aramayo, Jerónimo Gómez y Luis Gauna. La era de Alfonsín. Refundación institucional, participación pluralista y desmantelamiento del autoritarismo en las aulas 1983 a 1989. El retorno democrático. Tras el fin de la última dictadura militar, el gobierno de Raúl Alfonsín enfrentó la urgente necesidad de consolidar el Estado de Derecho y desmantelar los resabios autoritarios del régimen. Pese a la severa crisis económica, la hiperinflación y los levantamientos militares cara pintada, floreció una primavera participativa, marcada por la libertad de expresión y el compromiso social. El fin de la educación en el gobierno de Raúl Alfonsín se dividía en tres partes. Número 1. Democratizar, erradicar las prácticas represivas y de control ideológico, transformar las escuelas en entornos pacíficos, de pensamiento crítico y pluralismo cívico. Número 2. Normalizar, devolver la plena autonomía a las universidades nacionales, restaurar el cogobierno tripartito democrático y abrir los concursos públicos. Y número 3. Alfabetizar, abordar el analfabetismo de adultos como una prioridad cívica nacional, integrando activamente a los sectores marginados por el régimen anterior. Los hitos del alfonsinismo. Congreso Pedagógico Nacional 1984, convocado por la Ley 23.114, movilizó a docentes, familias y partidos políticos para definir de manera colectiva y democrática las bases de la educación. Ingreso universitario libre. Se suprimieron los exámenes restrictivos y los cupos limitantes, permitiendo el ingreso irrestricto y eliminando los aranceles universitarios. Plan Nacional de Alfabetización. Campaña federal masiva premiada por la UNESCO, por su labor transformadora de inclusión en adultos. La reforma de los 90. El viraje hacia el neoliberalismo, la transferencia de servicios, el mercado y el Estado evaluador 1989 a 1999. La coyuntura de los 90. Consenso de Washington. Bajo la presidencia de Carlos Menem, Argentina impulsó profundas reformas estructurales orientadas al neoliberalismo. Desregulación financiera, masiva privatización de empresas públicas y ley de convertibilidad. La estabilidad monetaria inicial se dio terreno a una alta desocupación, pobreza y exclusión, formando a la escuela pública a asumir roles asistenciales y de contención social primaria. El fin de la educación del gobierno de Carlos Saúl Menem. También se dividen en tres partes. Número 1. Descentralizar, es decir, trasladar la gestión directa y costo de las escuelas secundarias e institutos a las órbitas provinciales, promoviendo el federalismo fiscal del gasto escolar. Número 2. Evaluar, es introducir pruebas estandarizadas bajo un modelo de Estado evaluador para fiscalizar la calidad y eficiencia educativa desde el poder central. Número 3. Eficientizar, es vincular los saberes escolares al mercado laboral globalizado y a las competencias de empleabilidad, reduciendo el carácter humanista clásico. La triada normativa de los 90. La Ley de Transferencias de Servicios número 24.049 traspasó de todos los colegios secundarios e institutos superiores nacionales a las provincias. El traspaso se realizó sin recursos financieros estables, profundizando asimetrías provinciales. La Ley Federal de Educación número 24.195 reemplazó la estructura primaria secundaria por la educación general básica, de 9 años, y el polimodal de 3 años, generando una profunda fragmentación curricular nacional. Ley de Educación Superior número 24.521 normó institutos terciarios y universidades nacionales, permitió fuentes alternativas de autofinanciamiento y creó la CONEAU para acreditar la calidad de carreras de grado.
Uno de los ejes fundamentales es la expansión universitaria. En primer lugar, nos encontramos con lo que se conoce como la ola del conurbano. Aunque durante la década de 1990 hubo un retroceso presupuestario en la educación obligatoria. Sin embargo, se dio un hecho muy importante, la creación de 9 nuevas universidades nacionales en Buenos Aires, entre ellas Quilmes, Lanús, General Sarmiento, La Matanza y 3 de Febrero. Esta iniciativa permitió el ingreso de las primeras generaciones de estudiantes provenientes de familias trabajadoras, lo que a su vez redefinió el escenario social, científico y de inclusión en sus territorios locales. Por otra parte, como eje 2, pasemos a ver cómo se desarrolló la enseñanza de la música dentro del sistema educativo. En primer lugar está la fusión de la música con la sanción de la ley federal. Materias específicas como la música o las artes plásticas pasaron a formar parte de un área genérica llamada educación artística, por lo que perdieron sus propios espacios y horas curriculares exclusivas. Luego se produjo la reestructuración terciaria, donde los institutos provinciales de arte y los conservatorios tuvieron que modificar sus planes de estudios obligatoriamente para adaptarse al esquema de educación general básica y al sistema poligonal. Finalmente se presentó la pérdida de homogeneidad, donde la descentralización del sistema educativo hizo que los títulos artísticos provinciales tuvieran validez distinta dependiendo de cada jurisdicción autónoma, es decir, la falta de una norma unificada generó diferencias en el reconocimiento de los estudios en distintas regiones. Ahora veamos esta síntesis comparativa de los dos gobiernos. En el paradigma central podemos ver que Raúl Alfonsín se enfocaba en la democratización cívica, pluralista y garante de derechos humanos, mientras que Menem se enfocaba en la eficiencia de mercado, competitividad y subsidiariedad. Número 2. El rol de Estado. Con Alfonsín era un Estado centralizado, garante del derecho pedagógico unificado, mientras que con Menem era un Estado evaluador descentralizado a causa de la transferencia a provincias. Número 3. Las leyes clave. Con Alfonsín se dictó la ley número 23.114 de convocatoria al Congreso Pedagógico Nacional, y con Menem se dictó la ley de transferencia número 24.049 y la ley federal de educación número 24.195. Número 3. La estructura escolar. Con Alfonsín se manejaba la primaria tradicional, que duraba 7 años, y la secundaria, que era de 5 o 6 años. Y con Carlos Menem eran ciclos de educación general básica, que duraban 9 años, y de escuela polimodal de 3 años. Número 5. Educación superior. Alfonsín se enfocó en una autonomía plena, en el cogobierno y la normalización del ingreso libre. Menem, en cambio, reguló la Ley Superior número 24.521 y creó nuevas universidades en el conurbano.